Primero vamos a ver a Pedro Sánchez, que quiere imponer el chat control, ¿no? Un plan totalitario de Bruselas que pretende acceder a todos los mensajes de los europeos y detener disidentes. Anonymity on social media. In our countries, no one can walk the streets with a mask on their face or drive a car with... Aparte vos fijate cómo quieren equiparar, ¿no?, el mundo virtual al mundo real. ¿Qué tiene que ver que en la realidad, ¿no?, vos no podés salir con una máscara a la calle o que no podés conducir un auto sin una patente con ser anónimo en las redes, ¿no? El tema es, ¿no? ¿Por qué no trabajan en, no sé, en agencia de delitos cibernéticos para que de última los tipos que cometen delitos desde el anonimato, ¿no? ¿Por qué no se meten en la Deep Web, que es donde trafican armas, niños, ¿no? Y todo tipo de aberraciones, ¿no? ¿Por qué no van a laburar ahí? Without a license plate. No one can send packages without showing an ID or buy a hunting weapon without giving their name. And yet, we are allowing people to roam freely on social networks. No, digamos, compara que puedas comprar, ¿no?, un arma o algo, ¿no?, él dice, de casa, ¿no?, con un documento con que vayas libremente por las redes sociales. Digamos, está loco esta gente. Están locos. Without linking their profiles to a real identity. This paving the way for misinformation, Claro. hate speech, and cyber harassment. Because it is facilitating the use of bots. Bueno, hace algo para destruir los bots, pedirle a las compañías, ¿no?, YouTube, Facebook, Twitter, ¿no?, de última que tengan que tener un control, ¿no?, sobre el tema bots y demás. And it is allowing people. Ya se olvidaron del humo de Oumuamua, todo chamullo. Es el mismo Avi Loeb el que estuvo chamullando con el de Oumuamua. Y vendió libros y chamulló y humo. To act without being held accountable for their actions. Such an anomaly cannot continue. In a democracy, citizens have the right to privacy, not to anonymity or impunity. Because with those two, social coexistence would be impossible. That is why I believe we must push forward the principle of pseudonymity as the functioning element of social media, and force all these platforms to link every user account to an European digital identity. No, y aparte no es necesario. Si realmente quiere investigar el tema, cualquier persona que esté anónimo en redes, si hay un delito y lo investigan, tiene un número IP, que pueden ir de dónde vino. Ya está. O sea, no podés hacer nada anónimamente si te investigan realmente. No, y si usas un VPN o usas otro tipo de cosas, la mayoría de la gente común no usa eso. Y si hay alguien que está cometiendo un delito y tiene todos esos artilugios para tapar su identidad, bueno, anda a investigar a ese. Pero acá lo que te das cuenta es que te vienen y te chamullan, no, porque así nadie te puede mandar un mensaje feo por redes sociales, ¿viste? Te lo echan porque están sufriendo los niños y lo único que quieren hacer es controlarte y quieren un estado totalitario en donde no puedas hacer nada sin que ellos te estén diciendo si lo podés o no lo podés hacer, ¿no? Y que ellos sepan qué decís y qué no decís. This way, citizens could use nicknames if they want, but in the case of a crime, public authorities would be able to connect those nicknames to real people and hold them responsible. Ya lo pueden hacer con los números IP, lo pueden hacer investigando el tráfico de internet, de dónde estás, de dónde lo laburas, de la mayoría, digamos, no, y el que use un VPN o algo así, lo que digo, que vayan e investiguen a ese caso en particular. ¿No? Los mismos tipos que hicieron que todo pase por las redes sociales, comunicaciones políticas, que todo sea en redes sociales, ahora te dicen que son un peligro, las tienen que controlar porque ya no los pueden controlar, ¿viste? Son unos hijos de puta, boludo. Acá también, ¿no? Está contra el chat control, ¿no? Esta Van der Leyen, una de las que dicen que de extrema derecha, ¿no?, de Alemania. Am 14. Oktober wird der EU-Rat über die, ich zitiere, Verordnung zur Prävention und Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern abstimmen. Und hinter dieser Verordnung verbirgt sich nichts anderes als der umfassende Generalangriff
auf zentrale Bürger. No, y aparte todo eso, tipo, te meten en ciertas leyes que van con algo re noble, como con terminar con, no sé, los abusos a niños y qué sé yo, y en la misma ley te meten algo que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Und Freiheitsrechte durch Totalüberwachung jeder privaten Kommunikation. Die geplante EU-weite Chatkontrolle ist ein absolut totalitäres Projekt. Sie bedeutet die faktische Abschaffung der digitalen Privatsphäre. Sie kommt der auf die modernen Kommunikationen übertragenen und potenzierten Abschaffung des Briefgeheimnisses gleich. Die Wirkung ist, als ob jeder Brief prophylaktisch von einer eigens zu schaffenden anonymen Superbehörde geöffnet, fotografiert und auf vermeintlich rechtswidrige oder unerwünschte Inhalte durchsucht werden könnte. Bueno, ¿no? Y ahí estaba hablando en contra de esto. Después estuvo esto, ¿no? Que Cristina agarra, como siempre, ¿no? Sí, Cristina o la Inca, que dicen que es la que le maneja las cuentas, ¿no? Agarró un dato, ¿no? Y lo llevó a la exageración, ¿no? Y ella dice, nunca exageramos. Todo lo que advertimos sobre las barbaridades, mentiras falsificadas perpetradas de esta causa opereta judicial termina demostrando que es cierto una por una, ¿no? Habla de su causa judicial y termina hablando, ¿no? De cómo la Argentina, ¿no? La gente está en el horno porque el producto más vendido del Cyber Monday fue el papel higiénico. Y lo hace, ¿no? Bueno, que inclusive acá de un dato de Clarín, ¿no? Un dato mentiroso, porque está dentro de lo que tiene que ver con los productos de limpieza o de higiene, ¿no? Era el más vendido. Y en realidad, ¿no? Mercado Libre tuvo que salir a aclarar que solo lideró su categoría, no todo el evento, y que lo más vendido fueron kit de Starlinks, belleza y electro, ¿no? Entonces, ¿no? En facturación ganaron PlayStation y aires acondicionados, ¿no? Que este es el problema, ¿no? Querer hacer política agarrando un datito para vos poder confirmar tu cosmovisión pelotuda de que está todo como el orto, ¿no? Porque la gente está aprovechando el Cyber Monday. ¿Alguien sabe, ¿no? qué era lo que se compraba o qué ganaba en el 2023 en este tipo de cosas, ¿no? Siempre es agarrar un dato y quererlo exagerar para llevar agua para tu molino, ¿no? Que también lo hacen desde el otro lado de la grieta muchas veces, ¿no? Después acá había un yanqui que se sorprendía porque una minita caminaba sola en Buenos Aires a las 2:30 de la mañana. I'm here in Salta, Argentina, and this is a common sight. That is a woman walking around at 2 a.m. in the morning. She's in the middle of a park. In most Latin American countries, you would never see a white woman walking with her purse at 2 a.m. in the middle of a park, and she's not there to do anything bad. Let's just say she's not there. No, digamos, y primero el sesgo que tienen los yanquis sobre Latinoamérica. No hay ningún lugar en Latinoamérica donde una mujer blanca pueda caminar sola por la calle. Amigo, todos los países de Latinoamérica hay algunas ciudades que no son, ¿no? África y que te machetean la cabeza, ¿viste? O lo que sea. O un país súper, no sé, bizarro. Hay países, hay lugares en Latinoamérica o países, o como acá en Argentina, hay lugares donde no puede caminar una mina sola y hay otros lugares donde puede. Pero vos fijate cómo deben estar sus lugares de origen, que les parece raro, ¿no? Que una mina pueda caminar sola en una ciudad latinoamericana. Después tenemos esto que me causó mucha gracia, boludo. El pelotudo de Yarlora les manda fotos a todos los intendentes para que lo pongan como en su despacho, ¿no? Que pongan su carita y todos se ríen de él, ¿no? ¿Viste? Este es el cuadro que tengo que poner. Ahí está. Se pone de espalda. Ahí está. Genial. Ahí quedó. No sé qué es lo que habrá puesto. Había otro más. Yarlora manda su foto, ¿no? Hoy nos mandaron esto, mira, de gobierno de la provincia, muy lindo, bastante caro. Miren lo que nos mandaron. Hay un mango, ¿no? Acá les muestro. No, pero aparte, esto es el problema que indigna a todo el mundo, ¿no? Las boludeces en que gasta plata la política. ¿Realmente Córdoba tiene que gastar plata imprimiendo la fotito de Yarlora y mandándola a todos los intendentes?
Imagínate en todo lo que deben despilfarrar. El monarca Jar Jar nos enviaron. O sea, esto tendría que ser, si vos estás tratando de, no sé, tener números equilibrados en tu administración, esto es lo primero que dejarías de gastar, ¿o no? Pelotudeces. A los fines que fueran oportunos, vaya uno sabe. John Silver dice, hola Pela, perdón por llegar tarde, pero al menos llegué para ver cómo te burlan los progres, gracias por tanto, perdón por tan poco. Ese es John Silver. Cristian dice, Gregorio puso el cuadro de las oficinas de APROS que se incendió accidentalmente después de una denuncia del gobierno de Jar Jar. Mira. Sigue gastando plata en boludo ese gobernador. No, increíble. Después acá teníamos a Chiche Dualde, que bueno, empieza a bardear al kirchnerismo, nunca lo quiso y lo bardea más todavía. Denme un segundito, guachines, que me estoy haciendo pis, tiro una tanda y ya volvemos. Vierge. Parfum pour vierge. ¿No estás cansado de que tu perro cague en todos lados y tenés que limpiarlo con el asco que da? ¿No estás cansado de que tu perro cague en la calle y tenés que limpiar con esta bolsita de mierda que no se sabe dónde carajo se abren? Y básicamente veis cómo agarra la mierda con la mano. Pero ahora llegó el nuevo Blem Popó. Le tirás un chorrito del Blem y la caca desaparece. Nuevo Blem Popó. Tus mascotas felices y vos también, porque no tenés que limpiar caca. Llegas a casa, el desastre ves. Caca por doquier, a limpiar te toca otra vez. Pero calma aquí, nuevo spray llegó. Blem Popó es la magia que te salvó. Y ahí volvimos, guachines, seguimos con Progrelandia. Acá la tenemos a Chiche Dualde. El recuerdo del argentino, al menos el de mi generación, son nombres que se asocian más al kirchnerismo que a esa época, y sin embargo sus orígenes... Pero ahí hubo una intención clara de hacer desaparecer a Eduardo. Todos nos damos cuenta que desde la Rúa se pasó a Kirchner. En la etapa de Eduardo no existió. No existió. Trataron de anularlo. Claro, antes de Kirchner... Tampoco fue muy para adorar la etapa de Dualde, ¿no? O sea, la especificación asimétrica y demás, ¿no? El 2001. Claro, claro. Y bueno, son estrategias de... Ahora, solamente falta que el peronismo ahora quiera reivindicar a Dualde. ¿No? Dejate de joder, boludo. Dualde fue cuestionado durante todo el gobierno de Menem por ser el narcotraficante de la provincia de Buenos Aires, por haber sido uno de los que operó contra De la Rúa para generar, ¿no?, el estallido del 2001. Tiene todas esas narrativas, esos rumores y esas denuncias, y ahora lo que falta es que ahora ya que no podemos hablar del kirchnerismo, vamos a hablar del dualdismo. De quienes gobiernan, o características de personalidad de quienes gobiernan, o egoísmos de quienes gobiernan. Ya pasó. La historia pondrá o no pondrá las cosas en orden. Yo a veces cuento, ¿no?, una anécdota que fue dolorosa, va triste porque son cosas que no pueden pasar, pero tienen que ver con los grupos que vos formás a tu alrededor. Vos formás gente mejor o peor a tu alrededor de acuerdo a cómo vos la conducís o cómo sos. El día que asume Néstor como presidente y que mi marido tiene que ponerle la banda, a mí me hacen sentar en el espacio donde estaban los gobernadores, abajo, al lado. Y a mi familia, o sea, mis hijos, las hermanas de mi marido, mi hermano, la familia, que iba a ver ese momento donde Eduardo le ponía la banda a Néstor, un momento muy importante para el país. Y cuando termina el acto y yo me reencuentro con mi familia, los veo llorando. No a todos, a alguna de mis hijas.
pero sí tristes, porque habían ido a desalojarlos del palco. Entonces, por supuesto que te produce bronca, tristeza. No. Vos fijate, ¿no? Lo peor que puede contar, en vez de decir, no sé, hablar de algo importante, no, vos fijate el tipo de gente que son. Cuando Edualde le fue a poner la banda a Néstor, no dejaron que mi familia esté presente, amiga. Estábamos en medio de un quilombo terrible, ¿no? Había ganado una elección un tipo con 23%, ¿no? Dualde había especificado, habían devaluado, ¿no? Habían no pagado la deuda externa, había clubes del trueque, y esta está pensando a ver si a la familia la trataron bien o no trataron bien en el pasaje de banda, boludo. A esto quieren reivindicar ahora. Javi Gómez dice, buen día, Pera, tendrías que colgar un cuadro con una foto del Alien Retra en la pared de tu sala. El capitán dice, Kira Sensei, contaba en Japón, tu jefe te da una foto del mismo en unas vacaciones para que vos tengas en tu cubículo mientras picas números en un Excel. Ya llora, es de la escuela japonesa, creo. Los desalojaron porque ahí hubo un forcejeo, a mí no me sacan de acá, pero vos decís, actitudes mezquinas, ¿a cuento de qué? Impresentable. Y hubo muchas de esas cositas, que vos te van diciendo si sos o no sos buena persona, ¿viste? ¿Viste? No, ahora vamos a llevarlo por si son bueno o no buena persona, boludo. Como si alguno fuera buena persona de todos estos. Kina dice, ¿te imaginas que al final la monita sola lo haya saltado al yankee? Jaja, era jodida la guacha. Decía Kina ahí. Después tenemos, ¿no? El insoportable Novarecio, que se quedó, no sé, Novarecio vive en una realidad paralela en donde los homosexuales siguen siendo maltratados por la sociedad, donde no tienen lugares. El chabón es la cara de un noticiero, ¿no? Es influencer, tiene 20 programas donde hace entrevistas y qué sé yo, pero no le vayas a preguntar para quién compró las flores, si es para una mujer o para un hombre. Vas caminando por la calle con un ramo de flores y viene inmediatamente la pregunta, ¿a quién se lo vas a regalar? Qué suerte que tiene la mujer que se lo vas a regalar. ¿Por qué la mujer? ¿Por qué no me lo puedo regalar yo? Señora, primer dato, soy gay. Sería para mi esposo en todo caso. Bueno, puede ser... ¿Por qué tienen la necesidad de salir a hacer esto? Un random le pone algo y el boludo sale a hacer este video. Para una amiga. Pero, ¿no te pasa que es raro que cuando vos haces esto, un ramo de flores para vos, te miran no le con pasa a sospecha? nadie. ¿Cómo es que no podés ir No le pasa a nadie. con un ramo de flores para vos, sin el comentario prejuicioso? ¿Te pasa eso? El prejuicio de alguna cosa para alguien. Digo, yo me siento con Fabiana, mi amiga, a tomar un café y un cortado. El café es para mí, el cortado es para la mujer. ¿Qué cosas Dios. te parece que son un prejuicio? ¿Qué Dios cosas no mío, haces este por tipo, prejuicio? Perdame las flores, qué lindas. Ay, qué trolo insoportable, boludo. Pablo dice, el cabezón le dejó el avión con viento de cola a tu ídolo Nefastor y el otro fue y lo estrelló y se afanó todo. Dice Pablo. Después acá teníamos, a la hora de restaurar la riqueza no genera más desigualdad. ¿Cómo hace el gobierno? Bajar el precio del alquiler por ley un 40%, prohibir la privatización de los servicios sanitarios, tarjeta única de transporte gratuita, supermercado público, ¿no? Y la izquierda en España hace un double down sobre lo mismo de siempre, ¿no? Cosas que no funcionaron, siguen creyendo que, no sé, la plata crece en los árboles, ¿no? Hoy quiero anunciaros que le añadimos un 9 punto a ese plan para empezar a repartir las vacas gordas. Es imprescindible, compañeros y compañeras, pasar a la ofensiva social. Ese punto, para pasar a la ofensiva social, es muy concreto. Bajar los alquileres por ley un 40%, de golpe. Prohibir la privatización de los servicios sanitarios, algo a lo que abrió la puerta la Ley 15/97. Aprobar una tarjeta única de transporte público totalmente gratuita. Y abrir una distribuidora pública de alimentación con tiendas de supermercado con precios asequibles. Es la hora de redistribuir la riqueza, porque la sociedad a la que está contribuyendo este gobierno es una sociedad cada vez más desigual, con superricos que van en cohete, a veces literalmente, también en avión privado, y luego millones de personas que llevan pesas en los pies, la de la vivienda y la del trabajo. ¿Y quién va a pagar todas estas cosas que vos decís? Precario. Una buena herramienta para poner en marcha este plan para reventar a la derecha, para quitarle sus privilegios, para evitar que manden sin tener siquiera el gobierno del Estado, son los presupuestos generales del Estado. La ley más importante que en principio el gobierno debería aprobar año a año. Una ley que sirve para fijar horizonte y prioridades políticas. Bueno, lo de Podemos, que siguen haciendo double down sobre progresismo extremo sin ningún tipo de plan de gobierno, ¿no?
O sea, creer que podés hacer todo eso sin saber cómo financiarlo o que podés bajar el precio del alquiler a todos por ley por un 40% y avanzar sobre la propiedad privada de la gente, ¿no? Es como bizarro, ¿no? Fernando dice, lo entiendo, no, Varecio, me voy a comprar 2 kilos de helado y me dicen que lo disfrute la familia, era para mí solo. Fernando Jiménez dice, Cristian dice, mirá que tuvo oportunidad para repetirse, no, Varecio lo editó y todo, siguió pensando que el video era buena decisión con ese criterio, te hablan de política. Uri dice, espera, dejá de tierno, Varecio no es gay, nunca lo vi haciendo algo gay, ni con un gay, voy a denunciar el canal por difamación. Boeri dice, me hizo acordar a un tío porteño que tengo que yo no tengo problema con los homosexuales, sino con las mariposas. Cristiano dice, te hablan de moral siendo el consejo de los malignos, mirá esas caras, papá. Dice Cristian. Después lo tenemos acá a un filósofo, un psicólogo, ¿no? Que explica por qué los jóvenes votan a la extrema derecha, ¿no? Un psicólogo progre, obviamente. Vos fijate la incompresión que tienen de la realidad en la que viven. O sea, nada es culpa del progresismo gobernando, nada es culpa de o la izquierda boba gobernando, que no les ha dado soluciones a los jóvenes, ¿no? No les ha dado soluciones ni de vivienda, ni de trabajo, ni de futuro, ¿no? Son ellos los que gobiernan hace los últimos 15 años. Ahora el problema es que la ultraderecha, ¿no? Los coopta de maneras bizarras, como te va a contar acá el psicólogo gallego. ¿Por qué sigue la ultraderecha subiendo entre los jóvenes? He visto estudios de este 2025 que nos dicen, tanto en Europa como en España, que nos dicen que la tendencia sigue siendo preocupante porque cada vez más jóvenes simpatizan con las ideas de ultraderecha. Según una reciente investigación, por ejemplo, de la Universidad Pompeu Fabra, 1 de cada 5 jóvenes europeos ya vota por partidos de extrema derecha. Y sobre todo lo que más preocupa es la brecha de género, que es enorme. Los hombres jóvenes apoyan el doble que las mujeres a la ultraderecha. Lo que parece que está pasando es que muchos expertos apuntan a una mezcla de precariedad económica, desconfianza en la política tradicional y una identidad masculina en crisis. Así muchos chicos sienten que están perdiendo espacio en una sociedad que cambia rápido, las mujeres estudian más, logran más estabilidad. No, ahora de golpe el problema es que todos los hombres, que el mismo progresismo se ocupó de destruir la masculinidad, ahora el problema es que la masculinidad está en crisis, que de última es una crisis que crearon ellos, y que por eso los hombres creen que están perdiendo lugar en la sociedad, ya no tienen los privilegios de antes, entonces se vuelven de ultraderecha. Dios mío, boludo, la gimnasia mental que hacen estos pibes para tratar de justificar y no hacerse cargo de sus propios errores es increíble. Eso genera malestar e inseguridad. Y ahí es donde algunos discursos extremistas entran con fuerza. Ofrecen respuestas simples. Los culpables son los otros. Hay que volver a lo de antes. Y las redes... Digamos, un progre te dice que la derecha te presenta... No, aparte se quedaron en la derecha de la Segunda Guerra Mundial, boludo. ¿No? Cuando te decían que el problema de no, lo que pasa es que el cuerpo alemán está siendo infectado por gente de religiones o de razas que hay que limpiar, boludo. Boludo, si hoy la derecha en Europa te habla de que la inmigración es un problema, es porque efectivamente la inmigración es un problema. Porque los pelotudos dejaron, cuando vos no controlas fronteras y dejás entrar a cualquiera, los que más se benefician son los criminales y el crimen organizado. Que se nutren y predan sobre la gente vulnerable para cruzar o para ir a buscar un mejor porvenir, o que directamente hacen negocios de criminales, de trata, de tráfico de armas o drogas o lo que sea. sociales amplifican todo esto. Algoritmos, memes, influencers construyen comunidades donde se refuerzan ideas radicales y se normaliza el odio. ¿No? Como si los de progres no harían lo mismo, como si los progres no tendrían las mismas burbujas de pelotudez y no quieren salir de ahí. Pero no se trata solo de política. Detrás de esta tendencia hay jóvenes que buscan pertenecer, ser escuchados y tener sentido, y no lo encuentran. Por eso desde la educación y la psicología necesitamos abrir espacios de diálogo, trabajar la autoestima, la empatía, el pensamiento crítico, porque cuando un joven se siente visto, comprendido y parte de algo, ya no necesita refugiarse en discursos de odio. Educar en pensamiento crítico es... No, cuando se sienten, básicamente lo que estoy diciendo, cuando si se sienten parte de nosotros, no van a ser parte de los malos, ¿entendés? Porque te está diciendo pensamiento crítico, todo parte de un sesgo de que la gente elige opciones de derecha porque es mala o porque la están convenciendo o manipulando, como si la izquierda y el progresismo no vendría manipulándonos los últimos años con un montón de pelotudeces, ¿no? No, el problema nunca van a ser una autocrítica esta gente. No, tuvieron el poder, tuvieron la narrativa, cometieron un montón de errores, generaron un montón de problemas nuevos, ahora ellos no son culpables de nada, de por qué los jóvenes no se sienten atraídos por sus ideologías y van por otro lado. ¿No será porque no les dieron nada? ¿Que solamente también los manipularon? Onido dice, dale pela, si vos mismo contaste de cuando te compraste la camisa floral, te dijeron que ibas a quedar bien con la bruja.
No sé de qué estás hablando. Fernando dice, no es que la mayoría prefiere más a la derecha, el tema es que los zurdos se van tan a la izquierda que hasta los de centro izquierda son vistos como ultraderecha con la nueva vara progre, tal cual. Después acá, ¿no? Acá estaban hablando de la gente de derecha y la gente de izquierda, como que los de derecha son más felices, no sé de qué hablan. Nosotros jodíamos recién fuera de ir a ver, ¿Lula o Milei? ¿Quién es más feliz? Para mí Lula. Para vos, Lula. Ahora, si vos ponés... ¿Qué es esta pelotudez? ¿Quién es más feliz, Milei o Lula? ¿Qué es esta? ¿Te das cuenta que esta gente está en Narnia, boludo? Cristina o Macri, ¿quién es más feliz? Y tal vez Macri, que vos lo ves más equilibrado y la otra... Parece más despreocupado. Parece más despreocupado. Y entonces depende, qué sé yo, depende, ¿no? A priori depende el caso, qué sé yo. De estos chicos... Yo no los veo muy felices. Pero no bueno. hay muchos momentos. Pero los vamos a analizar, que se queden tranquilos Laje, el gordo Dan y todo ese mundo, que la semana que viene vamos a mostrar cuán felices son según lo que se ve públicamente. Sabés que mientras escuchaba el informe se me ocurrió. No, aparte vos fijate lo estúpido de hacer un informe, ¿no? De hablando de quiénes son más felices por lo que ves públicamente. O sea, todos sabemos que la construcción de cualquier persona que está en redes sociales es una fantasía propia que la trata de mostrar, ¿no? En su red, de alguna manera editando su propia vida, mostrándote los momentos, los mejores momentos, ¿no? Si es como del montón, hay algunos que te quieren mostrar los peores momentos porque se nutren de la victimización, pero en general, o sea, creas una narrativa de tu propia vida mostrando lo que vos querés mostrar. Nadie muestra, ¿no? Lo que le da vergüenza o lo que le hace mal. Trata de siempre mostrar para que otros crean que sos feliz y qué sé yo. Entonces vos fijate lo estúpido, inclusive para gente que se supone que tiene una base también en psicoanálisis, de analizar la felicidad de alguien por lo que ves en redes sociales. O sea que todos sabemos que no es real. Tiene que ser muy boludo. Siento que tengo razón con el próximo argumento que voy a dar, que es leer la misma encuesta, pero que me da al revés, que tiene que ver con esto. Ellos muestran gráficos del año 2013 y después de gráficos del año 2025, o sea, el mundo de 2013. ¿no? Y esto creo que también vino porque los boludos también de Laje y compañía, ¿no? Dicen que lo de la gente de la derecha es más feliz, ¿viste? Es toda una estupidez atómica, ¿no? Ahí están van inventando porque el estudio del que habla es acerca de la percepción propia, no de lo que piensa el resto, cómo les gusta hablar de que la única visión de todo es la de ellos, dice. Era el mismo mundo que hoy, primero. Y con respecto a las ideologías, durante todo este tiempo hemos entendido y registrado un montón de mandatos y de situaciones sociales y culturales que no estaban bien. Entonces yo creo que los de izquierda o los que estamos más para ese lado tenemos más conciencia y registro de las cosas que están mal y por eso tal vez el mundo no nos abraza, no nos convoca, no nos sentimos representados y por eso es la infelicidad por tratar de cambiar un mundo que para nosotros está mal. El de derecha tal vez directamente por ese mandato o por esa bajada es más sumiso y dice, bueno, tiene que ser así y por eso es feliz, porque todavía está en ese mundo del año 2013 para atrás. Bueno, sí, los de izquierda son todos revolucionarios. Benja, si te falta contexto, Pela están hablando sobre un informe que hizo Laje en la misa diciendo que los de derecha son más felices que los de izquierda. Y bueno, Laje es un pelotudo, boludo. Es un pelotudo ese Laje, boludo. Son todos una manga de pelotudos. Me tienen harto, boludo, con esas pelotudeces que lo único que hacen es la misma estupidez que hacen del otro lado, boludo. Analizan las cosas de la manera más virga posible, boludo. El otro día hicieron una nota diciendo que era intolerante porque le corté un móvil a una vieja de mierda. Dice, a ver, Mengolini. Dice, pero boludo, Cristina está presente 4 países Macri jugando al backgammon en Dubái. Por eso, digamos, hacen de estupideces, boludo, una atrás de la otra. Otro día, por ejemplo, yo estaba en un móvil y había una señora muy mileísta, ¿no? Y ya eran las 13:05, yo ya estaba pasada en mi programa. Entonces le digo, güey, saca a esta vieja de mierda. Y entonces cortan eso. Pero yo la corto porque estaba pasada de tiempo. ¿Y por qué uno la radio esa? ¿Y por qué le decís vieja de mierda entonces? Sí, en su propio programa. Era una vieja medio de mierda. Entonces ellos hacen ese corte y dicen, Mengolini cortó un móvil porque la señora era libertaria. Contra la tercera edad. Y esta nota está en el portal de Revista Noticias. En serio. Mengolini tolerante con una señora. Se lo quiero decir porque hay alguien en esa reacción que... Y es el drama del clickbait. Porque después cuando yo se lo digo a Fontevecchia, le digo, che, boludo. Claro. O se lo digo a Juan Luis González, le digo, ¿cómo hacen esta nota? Uy, no, viste, perdón. Es el drama del clickbait. Sí, pero que hay boludos en la redacción y no hay jefe de reacción tampoco, evidentemente, que digan, eso no es nota, no te das cuenta que es un clickbait. Y que no te das cuenta quién hizo el primer clip. Claro. El primer clip lo hacen los trolls de Milei, que están en la Casa Rosada, literal, visualizando para derribar a esas personas a las que busca derribar. Boludo, el negro al media le está rompiendo la psiquis a Mengolini, más de Mengolini, ¿no?
contiene una cuestión de clase. Por lo menos mis feministas favoritas también le imprimían la cuestión de clase a la lucha feminista. Si no, yo tendría que estar muy contenta con la realización personal de Shakira o con que la titular del FMI sea una mujer. Y no, la verdad que no me deja más Les duele el tranquila. éxito de Cristina Lagarde. Es una girl boss, ¿no? Pero es mentira, ese feminismo a mí no me convoca para nada. De hecho, me cuesta decirle feminismo incluso. El ¿viste? feminismo más empresarial, ponele. Tengamos más CEOs, tengamos más Y, empresarias. pero si el techo de cristal vos le hiciste un agujerito, lo rompiste, pasaste y después tiraste la escalera, entonces no vale. No es feminismo para mí. Yo entiendo el feminismo como ¿Qué es el feminismo? un proyecto emancipador, de verdad, para las mayorías. Si no, me parece que es solamente como el caminito de la realización personal, a la que seguramente por ahí vos como mujer accediste gracias a una lucha feminista. Pero si vos no vas a hacer nada con tu caminito personal por esa lucha feminista, encima que te ayudamos, y después me pateas la escalera, y qué sé yo, a mí no me parece que sean logros feministas los logros personales de mujeres. Bueno, digamos, no es medio inentendible también lo de Mengolini. Supuestamente el feminismo lo que quiere es que haya más mujeres que tengan acceso a un montón de cosas. Y cuando esas mujeres tienen acceso a otros lugares, digamos, sí, no están todo el tiempo haciendo política o bajando línea para lo que ellas quieren, le estarías pateando la escalera, no lo sé, o no sé qué quiere decir, que no hay realización personal, ¿no? Sin la realización colectiva, no lo sé a dónde va, ¿no? Pero les encanta teorizar sobre la nada, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que necesitas entonces? Digamos, tuviste una presidenta mujer, tenés mujeres, un montón de mujeres que acceden a otras cosas, digamos, ¿cuál es la lucha feminista si no es que haya, que las mujeres, digamos, tengan una mejor vida o que no tengan las limitaciones que tenían antes por lo que sea, ¿no? No se entiende. Después ahora parece que la nueva moda es que el gobierno de Alberto Fernández fue de derecha, que no estuvo gobernado por todo el peronismo unido, el kirchnerismo, las organizaciones sociales y los sindicatos. Comparar 2025, que es como estamos viviendo ahora, el año que estamos viviendo, con el 2015. Y vamos a sacar esta cuenta. Los últimos 10 años del país fueron básicamente gobernados por la derecha. Ellos dicen 70 años gobernó el peronismo, listo. Yo te digo, los últimos 10 años gobernó la derecha. Gobernaron 6 años, 4 de Macri más 2 de Milei. Y el peronismo, bueno, se le puede llamar peronismo Alberto Fernández, gobernó 4. ¿Está claro? Listo. Entonces, si ellos dicen 70 años, en el medio hubo 80 golpes, pero no se hacen cargo, gobernó el peronismo, ahora yo digo 10 años gobernó la derecha. 2025, riesgo país de Milei. O sea, están otra vez, digamos, queriendo, ahora, digamos, quieren que la gente borre de su cabeza todo lo que fue el gobierno de Alberto, pandemia, inflación, hiperinflación, masa, ¿no? Todo eso comparando, ¿no? Los puntos, ¿no? 2015, 2025. Ya sabemos que en el 2015 estábamos mejor. Y vino Macri, destruyó todo, después vino Alberto y lo destruyó más. Ahora, eso no quiere decir nada. Digamos, no es que vos ahora votás a Cristina y podés volver al 2015, sino eso lo hubiera sucedido, ¿no? Cuando ganó Alberto. Digamos, no entiendo qué es lo que comparan, boludo. Sí, comparemos, no sé, la época de Perón con... ¿Qué tiene que ver? 663, te lo dije ya 3 veces en esta noche. ¿Cuánto estaba en el 2015? De Cristina, 519. Ahí tenés, una. Producción industrial, hoy 20% menos que el 2015. Salario promedio privado, 25% menos que hace 10 años para atrás. Queda claro, después de 10 años de derecha gobernando la Argentina. Salario promedio público, 40% menos. Claro, era la ilusión. El kirchnerismo hizo creer que a los que trabajaban en el estadio, a los que trabajaban, que podían irse de vacaciones. Tienen toda la razón. Salario mínimo... ¿No se dan cuenta, digamos, que este argumento ya no sirve? Digamos, este argumento, por este argumento ganó Alberto Fernández en 2019. Porque la gente, digamos, claramente estaba mejor al fin del 2015 que al fin del gobierno de Macri. ¿No? Hizo todo mal Macri. Aparte de endeudarse, fue un desastre. Ahora, por eso ganó Alberto Fernández, porque Cristina, el peronismo unido, que volvían mejores, que con Grabois, con los sindicatos, con las organizaciones sociales, y fue peor que el de Macri. Entonces no podés quererle vender a la gente ahora que estábamos mejor en el 2015. Sí, la gente ya sabía que estaba mejor en el 2015, lo votó Alberto para volver a eso, y fue peor. No entienden, boludo. Después acá están estos, ¿no? Que ¿no? Los militantes del mundo stream, ¿no? Le molesta que diagnostiquen sin militar. Y yo ya, digamos, estoy harto de la militancia. ¿Qué es militar? ¿Qué es la militancia?
ser parte de una organización política y ser el meritorio o el esclavo de esa organización, ir a arrear gente para llevarla a una movilización. ¿Qué es? ¿Trabajar en un comedor? ¿Qué es? ¿Salir a una plaza a hablar de peronismo o de esto, a dar la batalla cultural? ¿Qué es militar ya? Ya estoy podrido de que le den tanto valor a militar como si fuese... ¿Qué mierda me importa? Boludo, el gobierno anterior llenó de militantes todos los lugares del Estado. ¿Y qué hicieron? Nada, porque necesitas especialistas, necesitas técnicos. No militantes en los ministerios que lo único que sean defender una ideología. Necesitas gente que sepa. No, así Macri puso al Rabino Verga de Medio Ambiente, después lo tuviste a Cabandier de Medio Ambiente, ¿no? Después se te incendia media Patagonia y no saben qué hacer. El capitán dice, Mengolini tiene que ya mismo candidatarse en el peronismo, es por mi compañero Máximo Mengolini 27 y con eso que ahí frena a Milei manteniendo la misma campaña que viene haciendo hace 2 años. Benjamín dice, che, boludo, qué vale esquivó Santilli a separarse de esta, no porque está esa analista política del kirchnerismo, qué mal le hace al moribundo movimiento. Nicolás dice, $2 por Dolape Morfeta, abrazo. Facu dice, mientras sigan con estos acciones absolutamente bobos van a seguir sin verla ni acercarse a la realidad de la gente, están mentalmente garchados, dice Facu. Opina gente que no milita, ¿no? Que es muy fácil diagnosticar sin militar, hay muchos que hacen eso, a mí me molesta. O hay programas hechos desde la militancia. No, si este es el nuevo peronismo, no, es imposible que haya algo decente, ¿no? Que se hacen con cagazo. ¿Cagazo a qué? A que tu jefe político después te pegue un llamado, a que alguien te diga qué línea tenés que tener. Bueno, nosotros intentamos que no nos pasen ninguna de esas dos cosas. Y bueno, ahora justo estamos en un contexto, lo hablábamos con Sus, medio particular, porque fin de año tiene 2 problemas. Uno, que venimos de comernos una paliza electoral muy fuerte. Daría la sensación de que venir acá a tirar postas después de lo que nos comimos en las urnas está un poco complejo. Y 2, incluso nosotros estamos muy cansados de la cantidad de oferta de diagnóstico político que hay en todos los canales, en todos los espacios. Hoy cualquiera se pone, esto creo que no están dando, se pone frente a un micrófono y diagnostica cómo está el peronismo. ¿Y ustedes quién carajo son, boludo? ¿Quiénes son estos? Digamos, ¿cuál es la diferencia de que cualquiera con un micrófono diagnostica cómo está el peronismo? ¿Desde cuánto un diagnóstico, un argumento o un análisis requiere que vos milites ese partido? No, es más, si vos sos militante de un partido y estás tan metido en el tema, no te permite tener objetividad, porque no te puedes poner más desde afuera para observar qué pasa ahí adentro. No, ahora resulta que tenés que salir a repartir volantes, no sé qué es militar para esta gente. Y a mí es un poco, me vuelve loco, me rompe las pelotas, porque creo que hoy, y sobre todo ya estando a fin de año, hay algo de diagnosticar un poco menos y hacer más. También por eso ¿Qué es hacer? teníamos ganas de venir acá, porque la idea es reivindicar a los que están haciendo algo, a la militancia universitaria, a la militancia territorial, en definitiva, a las cosas reales. No, estoy harto de que esté esto de la militancia, boludo. Se sobredimensiona la importancia de la militancia. Mira, la militancia no sirve para nada a menos que tengas algo decente por cual militar. ¿Y qué es la militancia? ¿Discutir, convencer a otros de tu idea? ¿Qué es? ¿Salir a apoyar a un gobierno a la calle? ¿Qué es? Digo, basta, boludo, basta de que estos tipos, boludo, que ahora de golpe estos son militantes. ¿Quiénes son, boludo? Tangibles, que creo que es lo que intentamos reivindicar o mostrar desde el triángulo en cada cosa que hacemos, y espero que se sientan representados en esa búsqueda. No, o sea, yo no entiendo de qué hablan, boludo. Después lo tenemos acá al boludo de Grabois, ¿no? Pusieron la cruz en la cara de Expert. Y que desde luego eso tiene una implicancia. Tiene una implicancia donde vos, bueno, hay que ver qué pasa en la conciencia de cada uno. Pero yo creo que la batalla cultural implica decir, es inmoral votar a esta gente. No, porque ahí, claro, la pregunta podría ser, ¿qué habrá del otro lado que prefirieron ponerle la cruz a un pelado que claramente se tuvo que bajar de la lista porque estaba vinculado al narcotráfico? Eso es parte de la discusión, pero no es toda la discusión. No es todo. Y no, porque no te conviene discutir, ¿no? ¿Qué tan nefasto tenés que ser vos para que lo vean a Expert como algo decente? A ver qué dicen esto. Lo de la irrenunciabilidad es tremendo, que publicó Mariano. Claro. Esto, para que se entienda, es viene alguien a negociar y digo, entró Genú y entro detrás yo laburo por menos que Diego. Y viene Cande y dice, yo laburo por menos que Ari. Y viene Fero y dice, yo laburo por menos que Cande. Tiende a cero. Claro. O sea, no. Tiende a cero. Sí. Y sí,
siempre va a haber alguien que esté dispuesto a laburar por menos en un país con este nivel de Ahora, yo desesperación digo una donde el Cyber Monday se compra papel higiénico. No, están todos, boludo, teorizando sobre datos falsos encima, boludo, como lo del papel higiénico. Pero bueno, digamos, y aparte, digamos, ¿qué tiene que ver? Digamos, una cosa es, en este contexto, digamos, por eso yo creo que todo lo que tiene que ver con reforma laboral y que eso se tiene que dar en un contexto de crecimiento económico, ¿no? Si vos tenés pleno empleo y crecimiento económico, las empresas también se tienen que pelear por los empleados y tienen que dar mejores condiciones, ¿no? Para que va. Entonces, lo que tendríamos que necesitar, ¿no? Como argentinos, es que haya más empleo, que el país crezca, ¿no? Que el país crezca para que haya más empleo. Y así, digamos, que las empresas tengan que ofrecerte mejores condiciones para que vayas a laburar ahí, que se tengan que pelear, como por ejemplo en un momento se peleaban por ingenieros porque había pocos ingenieros. Siempre hay alguna profesión que hay menos y las empresas para seducirlo tienen que hacer más. Entonces eso es lo que tendríamos que buscar. Dicen ahí... esperen que tengo... bueno, Lulius dice, quieren militantes pero no militares, lol. Dice Lulius, Alejandro dice, no nos olvidemos que la psiquiatra que Mengolini no la llevó a su hija a ver la Sirenita al teatro explicándole que Cristina fue condenada y tenía que ir a defenderla y Sarasa, qué mal que tenía que estar del valero. Abrazo, Pela, sos el único Peresca Veango. Gracias, Guachín. Capitán dice, Pela ya está en la etapa de aceptación, el kirchnerismo absorbió todo el PJ, lo destruyó y destruyó todas las opciones reconversibles posibles. Cuando quieras convertirte al mailismo te bautizamos, dice el capitán. Facundo dice, me da la sensación de que el pero kirchnerismo es tan verticalista y unipersonal que ahora que sus supuestos líderes están en cualquiera y cuidando su quintita, las bases están perdidas hablando Sarasa. El capitán, aparte este loco que dice representar el peronismo, ¿quién es? No sé quién es, no sé cómo se llama, no sé dónde viene, lo único que sé es que le gusta militar, ¿cómo va a traccionar el peronismo así? Dice el capitán. Seba dice, habla muy mal de ellos que han militado tanto que no pudieron leer bien el mood de la gente y darles algo en consecuencia, pero eligieron a poner a Tayana por eso, boludo. Pensaban que esta elección la ganaban haciendo la plancha, boludo. ¿No? Después lo tenemos más de Grabois. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el laburante, con el pobre, con el excluido, que decidió votar otra cosa que no sea peronismo? Lo engañaron. Y mañana hay un 99% de gente a favor de que tenés derecho a morirte de hambre, a vender los órganos o a hacerte explotar 18 horas. Yo voy a estar en contra y le voy a decir, vos estás equivocado. Pero eso no sucedió, amigo. Te están engañando y también sos un poquito hijo de puta. Sos un poquito hijo de puta. No, y este es el problema de esta gente, ¿no? Digamos, que cree que el otro vota a otra alternativa porque es un poco hijo de puta, porque como no vota al partido que le gusta a él, que representa la empatía y bla, 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 ¿viste? No, sos una basura. Ahora, cuando te tocó a vos, no hiciste las cosas bien, la gente va a votar a otra opción. Marian dice, la mujer de Rebord, el pelado amigo de Rebord, Mochi, y los tres vienen del trotskismo, jajaja, son los referentes ahora al peronegrismo, dice Mariano. Más de Grabois. Es decir, si el derecho se utiliza como un arma, si se destruye completamente el debido proceso y el Estado social de derecho, que es lo que marca nuestra Constitución, puede venir Mandrake, pero no va a poder gobernar. Y estos problemas estructurantes se manifiestan, por ejemplo, en la situación de Cristina. Pero francamente te lo digo, yo a Cristina le tengo un gran amor, tenemos una amistad, una admiración intelectual. Somos amigos. Pero me preocupa mucho más la Argentina y los pobres de la patria que la situación individual de Cristina. Ahora, tengo clarísimo, ¿no? Siguiendo las cosas obvias, que lo que genera la agresión contra Cristina, y esto va más allá de lo que piense cada uno de los hechos, incluso la gente que piensa que Cristina es fea, mala, chorra, etc. Ningún argentino intelectualmente honesto puede pensar que los fallos contra ella son el producto de un juicio justo. No, pero es que no hay justicia justa para nadie en Argentina, amigo. El sistema judicial es un desastre, es producto de lo mismo que fue creando también la política desde la vuelta de democracia, ¿no? Acá mucha gente se creyó que la justicia argentina era algo maravilloso, ¿no? Por el juicio de los militares y en la vuelta de la democracia, ¿no? Y no se dieron cuenta que era parte de una coyuntura y que no es que es la justicia. O sea, los militares evidentemente se dejaron juzgar también, ¿no? Hubo un montón de condicionamientos que generaron que pueda ser posible eso. Pero creyeron que porque la justicia era capaz de juzgar a los militares, la justicia argentina era como algo sagrado increíble, ¿no? Y seguimos viendo cada vez más que la justicia es un desastre. Y a veces la justicia jugaba para el menemismo en la época de Menem, ¿no? Jugó para en cuántas causas no prosperaron durante el kirchnerismo, del mismo kirchnerismo, y prosperaron otras, ¿no? Después ganó Macri y prosperaron las que nunca prosperan son las de Macri. Ahora, todas las demás, ¿no? Se van moviendo dependiendo el color político que gobierna.
Seba dice, tenés que argumentar todo yéndote a los extremos, hasta las pelotas, dice Seba. Puede haber gente que esté contenta que esté presa. ¿No? Después, más de Mengolini, Dios mío, basta de Mengolini. En la, pongámosle comillas, libertad, ¿no? Queriendo meterse menos en esto, ¿no? En la, pongámosle comillas, libertad, ¿no? De movilidad, básicamente. Pero en definitiva, la autoridad dijo, no hay que moverse tanto. No hay que moverse. Pandemia, ¿no? Hay gente que reaccionó con mucho resentimiento sobre ese asunto, ¿no? Incluso con la enfermedad de por medio, no me dejaron ir a despedirme de mi papá, por ejemplo, no me dejaron ir a despedirme de mi mamá. Yo realmente, la verdad que mi conclusión fue otra. Yo hubiese querido que mi papá se quedara en la casa. Y yo lo que creo es que a mi papá no lo mató la señora que organizó el cumpleaños, pero a mi papá un poco lo mató el boicot permanente contra las medidas de cuidado. Porque si hubiese habido, no tanto boicot contra las medidas de cuidado, y si hubiese puesto un poco más de énfasis en los muertos, en que había gente que estaba muriendo, capaz que a mi papá lo podíamos prevenir de que se organizara un cumpleaños y que él fuera un cumpleaños. Sobre todo teniendo la edad que tenía, ¿no? Entonces yo digo, yo estoy mucho más resentida. Te decía, ¿no? La pandemia generó muchos tipos de resentimientos. Mi resentimiento más es contra los que boicotearon las medidas de cuidado sin pensar en los muertos. Está poco hablado de ese Y resentimiento, la verdad ¿no? que Porque está re poco hablado. capaz que hablamos No se mucho- habla de los muertos. Y bueno, No se habla de los muertos de la pandemia. nadie quiere revisitar eso, ¿no? No se habla de los muertos de la pandemia. Oye, y resulta que el discurso que ganó finalmente fue el del resentimiento, pero para con las medidas restrictivas de la movilidad. No, pero aparte vos fijate, digamos, que esto es lo bizarro, digamos, nunca hay una responsabilidad individual. No, la responsabilidad de que alguien haya ido a una fiesta y haya boicoteado, ¿no? la pandemia o la cuarentena, digamos, y que resultó en enfermarte, bueno, es tu responsabilidad. Digamos, no se entiende esta gente, nunca son responsables de nada. Aparte es tu papá, anda a cuidarlo vos a tu papá. No, ¿esto qué es? Ah, esto es increíble, ¿no? Ahora resulta que Maduro es de derecha. Escuchen esto, porque es muy interesante el argumento. Yo nunca había escuchado eso. Yo hace rato pienso, es una dictadura de derecha, son un grupo de milicos que tomaron el país, se afanan todo, reprimen, o sea, no veo nada. O sea, no, ahora resulta que si vos robás, reprimís, sos milico, solamente puede ser de derecha. No importa que todas las políticas y ellos mismos digan que son comunistas o de izquierda o que todo el tiempo estén haciendo, ¿no? Como una oda a eso, ¿no? Pero resulta que ahora hay cosas que son solo de derecha, ¿no? Izquierda en Venezuela, y si lo hubiera, no sé si estaría de acuerdo, pero claramente no lo veo. No, en Cuba entonces también debe ser una dictadura de derecha, ¿no? Porque se benefician solamente, ¿no? Los que están en el poder, los hijos del poder y todo lo demás viven en la miseria. Entonces hay una élite, que es la élite militar, que se queda, y política, que se queda con todo, con toda la riqueza de Venezuela, hace que millones de pobres se vayan de Venezuela. No veo que tiene de izquierda eso. ¿Vos te das cuenta el sesgo de esta gente, boludo? O sea, acomodan la realidad dependiendo de lo que ellos creen, ¿no? Que es la izquierda o la derecha, ¿no? No importa la realidad. Ahí el capitán dice, la gran chapa de Grabois es ser amigo de... Yo soy amigo del Papa, yo soy amigo de Cristina, yo fui amigo de Néstor, en otra vida fui amigo de Perón y por eso hay que escucharlo y hacerle caso, dice. Gina dice, pena, no sé si viste la segunda película de Nadie, pero hay un sheriff que es básicamente un Grabois, un soberbio con delirio de grandeza que se cree importante y un igual a la jefa, spoiler, a la mínima que pudo, la jefa lo despachó, no la vi, guachín. El capitán dice, cuando empezó la pandemia yo laboraba en un supermercado y me acuerdo que de la bronca de que venga gente me ponía a toser exageradamente por los pasillos y las viejas se asustaban y se iban. Benjamín dice, supongo que una dictadura de izquierda es una a la que te dan amor, abrazos, derecho a la protesta indefinido, claro, ¿no? Lo vi en persona. Esto después me sorprendió, esto de Malena Pichot, ¿no? Cuando yo era más pendejo, ¿no? Era escuchar a Sabina y a Serrat, era de progre. Ahora resulta que Sabina y Serrat es un viejo borracho o no sé qué, o no es de progre. Lo vi en un reel, después lo vi en persona. A los jóvenes de 25 para abajo les está gustando Sabina. No. Sí. Pero yo no puedo creer, digamos, que estén... O sea, no sé, la gente de mi edad, cuando éramos pendejos secundarios, qué sé yo, a los progres y a la izquierda y a todos los que tenían esa onda, les gustaba Sabina o les gustaba Serrat, ¿no? Esa gente que no canta, que te recita, que te habla, ¿no? Y qué sé yo. Y ahora resulta que Sabina es de, no sé,
es negativo, no entiendo. Pero como una cosa, como si te dijera, qué cool Sabina. Como si fuera Tom Waits. ¿Qué? Sí, te lo juro. No lo ven como lo vemos nosotros, que es un viejo loco borracho. Mucho cursi, kitsch, grasa, groncho. No. No, todo eso con el señor Sabina. La digo Sabina. Joaquín Sabina, un prócer de la música. Lo que te quiero decir es que Joaquín Sabina y Serrat no eran cool, eran unos señores. No eran cool, eran lo que escuchaban los progres. Sabina, Serrat y había uno que se llamaba, ¿cómo se llamaba ese? Algo Rodríguez, era insoportable. No me puedo acordar ahora cómo se llamaba. Pero había algo Rodríguez que era de la misma onda que lo odiaba. Que recitaban y que le gustaba la mamá de Mechi. La mamá de Mechi era fan de Sabina. Sí, de Serrat sobre todo. Y después luego 2, 3 generaciones que... Y ahora los chicos de 25 para abajo encuentran en Sabina como... Es una emboscada. No entiendo, boludo. De golpe lo mismo, cosas que eran como íconos de ellos, ahora no lo son. Pela, estamos a 2 meses de que estos digan que el kirchnerismo es de derecha, dice Fernando Jiménez. Saber Rock dice, no pretendan mucho los tercerizadores compulsivos de la culpa. Ese fue discurso Cuca en los últimos 15 años. Esto, aquello, no se pudo por esto, aquello. Y no hay nada que pudimos hacer, pero lo intentábamos. Pajandrista es el gran asador de lesbianas, dijo Iorio. Después, bueno, esto de los 10 años de la derecha ya lo vimos, esta boluda. A ver, ¿qué más? Dice Mengolini. Por Dios, esta entrevista le dio de comer al negro, boludo, 1 año. Hay mucha gente que se enojó, ¿viste? Con la pandemia en general, sobre todo con las autoridades. Las autoridades, no solamente Alberto Fernández, el Estado, la ley. Lo que en ese momento eran las restricciones de movilidad. No, ¿Cómo se llamó en Uruguay Acá... ¿Tuvo un nombre así como con una sigla, no? Acá lo que hubo fue el concepto de la libertad responsable. Bueno, más lindo, ¿te das cuenta? A lo que... Más lindo, ¿te das cuenta? O sea, la pelotuda pensaba que era un eslogan. Lindo. ¿La onda cuál fue? Lo que pasa es que gobierno de la calle Pou versus gobierno de Alberto Fernández, la onda era, miren que acá no vamos a hacer Argentina. El Estado no te va a imponer a vos. Me estoy arrepintiendo de lo que te acabo de decir. Bueno, ahí tenés. Qué pelotuda que es, boludo. Qué boluda que es. Eso es porque compran solo el paquete y no miran el contenido. Oxy dice, y si vieran ahora a Sabina en un reportaje completo con Arturo Pérez Reverte, se horrorizan el doble, es re antiprogre, el viejo, un tipazo y gran escritor. Más de Grabois. Y todo el mundo te dice, pero esto es así, che, no tienen propuestas. Y no, ¿dónde están? Yo no puedo discutir propuestas. Voy a un programa. Ahora resulta, siempre entendés, el problema es el otro. ¿No? Grabois, que tiene esa cosa de imponerte lo que él quiere, ¿no? Ahora resulta que no tiene tiempo para hablar de propuestas. No lo dejan, boludo. Hace 1 hora discutiendo propuestas. Porque no se clipea bien eso. ¿Y por qué no lo discutís acá, amigo, que no te ve nadie y estás con tu amiguito en el programa de Navarro? Discutilo acá. Porque eso no te da views. Si yo empiezo a explicar cómo hacer abrete tu canal y habla de lo que quieras hablar. ¿Por qué tiene que dar views? para que haya 250.000 lotes en la traza de la autopista Presidente Perón y tengo que explicar técnicamente cómo se hace la rezonificación en cada municipio? Y además después lo tenés que hacer. No, es que eso no es lo que te está pidiendo la gente. La gente no te está pidiendo que me des la propuesta y que me expliques en una nota exactamente cómo vas a rezonificar, cómo lo vas a llevar a cabo. La gente lo que te está pidiendo es que propongas algo, que lo argumentes y que le des una idea. Después, si quieres específicamente ver cómo eso, presentás algo, lo subís a internet y qué sé yo. ¿No? El problema no es ese, el problema es que no tenés propuestas, no tenés ideas nuevas, ¿no? Y muchas de las cosas que dices son impracticables. No es cool. Eso no es cool. Aparte vos fijate cómo le está echando la culpa a todo el universo de algo que él podría hacer abriéndose un canal de YouTube. Y aparte es algo que siguen sin entender. Milei ganó sin un partido político, yendo a una plaza a hablarte de déficit fiscal y había gente común que le iba a escuchar. Dependiendo de la coyuntura y el momento, la gente estaba reclamando, ¿no?, que alguien le plantee soluciones y que le explique cómo. Y después la gente decidirá qué argumento o qué programas le parecen más adecuados. Pero si tus argumentos son siempre eslóganes, si son hay que poner un freno a Milei, si son, no, siempre la culpa es de otro, y bueno, difícilmente alguien te vuelva a votar. Propongo un mini bloque dentro de Prolandia, mientras tanto en Mongolini, dice John Silver. Darío dice, jaja, entre Grabois y Mongolini tenés Prolandia para pelearle en cantidad de capítulos a Doctor Who. Es insoportable, boludo. Basta de esta gente. ¿No? Y después terminamos con la última antes de Dante Palma, que va a criticar a los progres siendo progre. Mirá de lo que están hablando, boludo. En ese contraste, ¿viste?
Y sin ni siquiera ir al mundo, como el desarrollo del capitalismo, sino más como, por ejemplo, acá mismo, no sé, supongo que era más difícil vivir en la dictadura militar que ahora. Obvio, sí. Sin embargo, pareciera que duele más vivir ahora. Mariano dice, che, Pela, muy bueno los clips cortos estos que de aplicación le está sacando, boludo. Me chupan huevo, lo mandan ustedes. Hago el Prolelandia porque a ustedes les gusta y porque me mandan las cosas en Twitter. Si no, no lo haría. Porque odio Twitter y no haría nada con estos recortes, boludo. En términos de como una crisis anímica, ¿viste? Que explota en muchos sentidos, como... Y ya te digo, digamos, el Prolandia no sirve de nada tampoco. Nos reímos un poco de esta gente y trato de traer gente que sean liderazgos o gente que realmente tenga algún lugar público, ¿no? No traigo más gente de randoms porque no quiero estar bardeando gente que ni siquiera no es pública. Pero es lo que hablo siempre. A veces siento, boludo, que estamos todo el tiempo mostrando los peores ejemplos, ¿no? De cada sector, ¿no? Y colaborando a la grieta y todo esto. Esto trato de hacerlo dentro del humor, ¿no? Y porque les divierte también a ustedes que son el público. Pero trato de hacerlo dentro de ciertos límites que me pongo, ¿no? En el nivel de trastornos alimenticios, en el nivel de depresión, en el nivel de suicidios, como hay como una escala de dolor que llama la atención, pero hay un contraste, digamos, en ese sentido sobre de qué está hecho. Entonces, finalmente, yo tenía que pensar, entonces, ¿de dónde viene? Viene más que de los propios padecimientos, de cómo se comunica, se transitan, básicamente. También cómo se vive en internet, cómo se puede haber, que a diferencia de otras, para mí la gran diferencia entre esta época y las otras es que ahora yo veo todo. Sí. Yo veo lo feliz que sos vos, lo feliz que sos vos, lo feliz que soy yo y la mierda que me tocó a mí de vivir. No, capaz que tu vida también es una mierda y la tuya también, pero ustedes muestran, y yo digo, boludo, son todos felices menos yo. Sí, bueno, eso es algo. Pero aparte, a mí me da gracia, boludo, que estos pelotudos, se dieron cuenta del problema que generan las redes sociales en la humanidad. ¿Ahora? ¿Ahora se dieron cuenta estos pelotudos? Digamos, esto es algo que se viene hablando desde el 2020. Le mostré documentales el otro día que analizábamos el video que hizo esta pelotudita, ¿no? De que son todos temas que ya se vienen hablando hace un montón y que hablamos acá en este programa, en otros y demás. Es increíble esta gente, boludo. Ahora se dan cuenta de estas cosas. Después de haber aprovechado las redes sociales, de utilizarlas, de hacer política, de venderte cosas. Ahora se dieron cuenta. Y sí, que es lo que digo siempre, todas las tecnologías generaron cambios de hábitos y en las sociedades. Cuando estuvo la radio, la televisión, internet, ¿no? Las redes sociales. Ahora, en vez de trabajar en tratar de educar más, o mejor, o darnos más valores a los niños, a los adultos y demás, o incentivos positivos para otras cosas, ¿no? O sea, quieren censurar las redes, o que la solución es más Estado, haciendo festivales como proponía, ¿no? Porque necesitamos lugares de esparcimiento, como los lugares de esparcimiento o los lugares en donde nos encontremos como comunidad, solamente nos lo puede dar un Estado. No los podemos generar, ¿no? Nosotros mismos, con la gente que queremos, ¿no? Con nuestras comunidades, no. Solamente te lo puede dar el Estado. O sea, lo único que quieren es un régimen totalitario de la ideología que ellos quieran, que controlen lo que ellos quieran, boludo. Ahora se dan cuenta, ¿no? Que en las redes sociales la gente le dio, ¿no? Hablaba de estas cosas con el personaje del Pueblo Justiciero hace 10 años, boludo. Y soy un 4 de copa. Y estos pelotudos ahora están hablando del tema. Quieren convencernos a todos de que ahora el problema es que las redes se hicieron de derecha y por eso gana la derecha. Y no tienen ninguna responsabilidad en todo lo que la gente no se sintió representado ni mejorando, ni una mejora en su vida después de que fueron gobierno tantos años. Gracias. Banco todo, Pela, seguí duro y no se olviden de poner like. Dice Safe Rock, el Pela no se va a rapar más. Che, Pela, dice María, a Taborda no le escribiste como para tener una charla. Veo que comparte bastante el diagnóstico del peronismo. No, todavía no, pero le voy a escribir. Pasa, Pela, que todos los que mostraste son dirigentes, comunicadores, streamers, gente que tiene llegada, es clave Proelandia. Por eso, trato de mantenerlo así y no hacerle bullying, ¿viste? A un random porque subió algo en las redes, ¿no? Cristian dice, casi ven que están ahogando en envidia y lo hacen con un problema global, algo solo
que solo le pasa a ellos por mediocres. Benjamín dice, en realidad está bien este espacio, Pela, que sirvamos al menos para debatir y dar argumentos de por qué está mal nuestro criterio, las cosas que dicen o proponen los pobres, acá no nos burlamos. Estoico dice, Pela, solo más lo haces por nosotros y teniéndonos a muchos milistas por acá, llega tipazo, te lo resurdo, así no Marx, es un disco, abrazo. Queremos más sudor, marica, dice Seba. ¿No? Y acá un poco lo traíamos a Dante Palma, que decía, hablan de tecnología para no hablar de progresismo, ¿no? Vamos a ver qué decía el progre, que ahora denuncia a los progres. Es también el progresismo. Estados Unidos, elecciones presidenciales 2012, la campaña que redundaría en la reelección de Obama, trae una novedad revolucionaria. Ingenieros de Google, Twitter, Facebook y otras empresas, grandes compañías de Silicon Valley trabajarían durante meses, hasta 14 horas por día, para alcanzar un hito en lo que a comunicación política refiere. Probablemente, uno podría decir, el sueño húmedo de cualquier dictador suelo bananero. Conocer los nombres de cada uno de los 69.456.897 estadounidenses que habían votado por el candidato demócrata en la elección anterior, así que habían votado a Obama en 2008. A ver, te dirán, como esto, se violaron las normas del cuarto oscuro, ¿cómo es esto? No, sino se trataba de usar una tecnología con una capacidad predictiva tal. Esto me imagino que está hablando de todo lo que fue el destape de Cambridge Analytica y cómo las redes sociales, cuando ser progre estaba de moda y estaban en el poder y les generaba guita, ¿no? Utilizaron Facebook y redes sociales para saber qué votaba la gente y avisarle solo a los demócratas que ese día se votaba y no, por ejemplo, a otros que no votaban o que utilizaban, ¿no?, la información de tus redes sociales para manipularte, ¿no?, políticamente. Todo esto fue un escándalo y fueron los progres. Fueron todas las redes sociales y todas las grandes conglomerados como Facebook y qué sé yo, que estaban al servicio de los progres, ¿no? Que la certeza sería total y permitiría dirigir específicamente un determinado contenido propagandístico para contener a los propios, es decir, para lograr que esos 69 millones y pico vuelvan a votar a Obama, y en todo caso, se puede seducir a los ajenos. Esa segmentación, de la que hoy tanto se habla, demostraba entonces en ese momento su potencialidad, si Obama ganó la elección, claro. Por cierto, claro, Obama no era un hombre de derecha, ¿no? Este dato, que más o menos creo que todos lo conocían, le sirve a Giuliano da Empoli, en su último libro, La hora de los depredadores, para exponer la hipocresía de los demócratas, esto lo dice él, que no solo nunca le pusieron límites a las grandes tecnológicas, sino que fueron los primeros que se sirvieron de ellas. ¡Claro! Y todos sabemos. Y ahora cuando le juegan en contra, ¿no? Ahora el problema son esos mismos billonarios que los ayudaron a ellos. El capitán dice, muy buen programa de Apela Ofelia, Grabois por 3, tenemos Mengo Línea por 4, me faltaría Progrel y Máximo y ya tengo cartón lleno. Con la posibilidad que la tecnología brindaba para llegar al ciudadano e interpretarlo mejor. Cuando lo hace la derecha, es para manipular. Varios años después, en Argentina, el progresismo está descubriendo el problema de las redes sociales a partir de un documental de Ofelia Fernández, hemos hablado de esto la semana pasada, que fue replicado y ella también está siendo entrevistada por todos los medios, la mayoría de ellos progresistas, claro, como una suerte de revelación. A pesar de que, es un tema que se viene trabajando. Pela, el fin de vi un par de videos tuyos del Pela Justiciero, lo bien que te pegó la mudanza al campo, me alegro por vos, Pela. Y bueno, igual era un personaje, guachín. No es que soy yo. Hace muchos años, y de que se basa, esto también lo hemos hablado, justamente punto por punto, en el libro de la generación, que se llama La generación ansiosa de Jonathan Haidt, que, como también decíamos, es un psicólogo estadounidense que no es de derecha, pero que lleva años criticando ferozmente las políticas woke, las políticas de la izquierda identitaria, por llamarlo de alguna manera, políticas a partir de las cuales, hay que decirlo, tanto la propia Ofelia Fernández como quienes se cuelgan de ella, que son muchos, tomaron notoriedad pública. El progresismo tiene una tara ideológica que no tiene la derecha, la tiene el progresismo. El progresismo no puede afirmar que el pueblo se equivoca, porque eso, claro, lo ubicaría en un lugar incómodo de la superioridad moral, si querés. Superioridad moral, por cierto, que el progresismo ostenta y defiende, pero lo hace con culpa y en secreto, casi como susurrándolo. No lo puede decir públicamente. La derecha, en cambio, lo dice sin empacho. Es más brutal. Si bien a veces es cierto, podría matizarlo con, se equivocan pero lo hacen engañados, o lo hacen por clientelismo, se lo hacen por necesidad, se abusan de ellos. Ahora bien, si para el progresismo el pueblo nunca se equivoca, quedan dos opciones. O hacer autocrítica y reconocer que el pueblo elige a la derecha porque hoy interpreta mejor los intereses de las mayorías, y eso por supuesto incluye también a los trabajadores, o la segunda opción sería afirmar que el pueblo fue manipulado. Parece que no hay otra opción. ¿Cuál en eligen? este último caso, entonces, el progresismo siempre estaría en lo correcto y el pueblo no se equivocaría, pero, a diferencia de los líderes progresistas, podría el pueblo ser engañado
por gente mala que odia. Y ya está, o sea, asunto cerrado, ya tenemos la explicación. ¿No? Y después el populismo de derecha, ¿no? Mariano dice, sí, ya sé que era un personaje, pero como estás más joven ahora que antes, pela, no, y bueno, viste, estaba más gordo, la barba también y en realidad no sé si me afeito, si no parezco más joven o no. El otro día en el casamiento me daban 10 años menos, pensaban que tenía menos de 40, boludo, medio demasiado me parece, ¿no? 15 años atrás, el eje estaba puesto en los medios tradicionales que reproducían el sentido común neoliberal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estoy siendo muy burdo, pero para que se entienda. En aquel momento, las redes sociales eran el espacio de la micromilitancia, por llamarlo de alguna manera, y de dar la batalla contra el poder real y los que tenían los fierros, ¿no? Los fierros comunicacionales, por supuesto, me refiero a eso. La situación cambió, y con la hegemonía progresista en el debate público, con el discurso, las redes se transformaron en el espacio de la reacción de la derecha. En algunos casos, incluso contra las grandes tecnológicas. Y salvo en el caso de Elon Musk, hasta el último triunfo de Trump, eran los cancerberos del wokismo y la corrección política, fomentando censuras e impulsando scratches, siempre como parte de su negocio, digamos, una forma de atraer usuarios, ¿no? Fomentar determinadas polémicas y persecuciones simplemente para que más gente utilice sus servicios. Y claro, lo que parecía, digamos, en un principio una reacción extemporánea y marginal, algunos locos, conspirativos que están ahí insultando gente, de repente tuvo resultados concretos. Podemos hablar del primer triunfo de Trump, podemos hablar del Brexit, y ahí la lista se empieza a agrandar. Allí se instaló entonces definitivamente el nuevo sentido común progre, si quieren. Las redes están fomentando el odio, la polarización y las teorías conspirativas, todo eso siempre a favor de la derecha. Los candidatos impresentables ganaban por la posverdad y las campañas de WhatsApp y TikTok. Esto es lo que se viene repitiendo como un mantra desde hace unos 10 años, ¿no? Tenemos ansiedad y no sabemos si es por el cambio climático o porque siempre está a punto de venir el fascismo. Siempre está llegando, ya está, pero siempre está llegando también. Tratamos de explicar, siempre explicar. Y si es posible, es difícil. Así, en ese momento el progresismo comenzaba su etapa de contentarse con perder elecciones, pero ser el ganador moral. Sin embargo, claro, ahora tenemos un problema extra. Los triunfos de la derecha solían basarse en los apoyos de las clases altas y las clases medias asustadas. Voy a decir, estoy haciendo un análisis general, habrá excepciones, habrá casos distintos, ¿no? Pero en general. En su mayoría, podríamos decir, adultos y adultos mayores, para presentarlo en términos generacionales, ¿no? Se sostenía empíricamente esto de jóvenes de izquierda, o cuando uno es jóvenes de izquierda y luego entonces con los años se va haciendo conservador. Esto más o menos se cumplía. Y de repente, la novedad. Por primera vez en varias décadas, los jóvenes son más conservadores que sus padres. O son más de derecha. Y se pasaron de progres. Se llama así como el 68 de mayo, ¿no? O el mayo del 68 al revés. Un mayo del 68. Es que esto es algo que no se entiende, boludo, del progresismo y qué sé yo. Si vos vivís en una familia que tus viejos son dos hippies, que no quieren laburar, no quieren hacer esto, no quieren hacer otro, y cuando vos sos hijo de eso, a lo mejor no seguís el mismo camino, o a lo mejor seguís en contraposición, ¿no? Y empezás a decir, che, estaría mejor, ¿no? Si mis viejos se ocuparan de mí, en vez de estar siempre, no sé, boludeando, haciendo cosas, ¿no? Estaría bueno que me pongan, a lo mejor si me hubieran puesto algunos límites, ¿no? Y después vos cuando tenés tu familia, o te volvés más conservador o demás, ¿no? O al revés, si tus padres son muy conservadores, que no te dejan hacer nada, que no te dejan salir, que no te dejan explorar, ¿no? Experiencias, tu vida, ¿no? Que son como muy castradores, lo más probable es que seas más rebelde o que reduzcan a una cosa sumisa, ¿no? Que vas a ir por la vida siempre derrotado, ¿no? Y todos somos producto de nuestro ambiente y nuestra crianza. Y por oposición o porque te termina ganando esa imposición familiar, digamos, algún efecto va a tener en tu vida. Entonces, si en estos últimos 10, 15, 20 años, ¿entendés? La mayoría de la familia, los padres, buscaron, ¿no? En esta cosa como de libertad, no ponerle límites a sus hijos, ¿no? Dejarlos que hagan lo que quieran, ¿no? Ellos hacer también lo que quieran y ocuparse más de sus vidas y sus necesidades que la de sus hijos, ¿no? Y aparte, en todo un contexto en donde los gobiernos más progres no les solucionen sus problemas, y bueno, en algún momento iba a pasar que esas juventudes, digamos, que no tuvieron, ¿no? Esas cosas, esas contenciones más conservadoras o esos límites que necesitas cuando en tu crianza, y era probable que a lo mejor termine siendo más conservador, ¿no? Porque, a ver,
toda la generación de muchos padres jóvenes o padres que estén entre los 30 y qué sé yo, tuvieron los beneficios de haber tenido padres conservadores que les dejaron algo. Con el esfuerzo, con el trabajo, tuvieron un montón a lo mejor de errores en la crianza o fueron demasiado conservadores o demasiado castradores porque tenían miedos, ¿no? Y esos miedos se los depositaron a sus hijos y demás. Pero se beneficiaron del laburo de esas generaciones que eran más conservadores, de la herencia que le dejaron, aunque sea una casa, aunque sea un escaloncito más, ¿no? De lo que estuvieron anteriormente en sus vidas esos padres. En cambio, ¿no? Si vos tenés todos, todos padres más modernos, ¿no? En donde se premia siempre, ¿no? La gratificación inmediata, ¿no? En vez de ahorrar para comprar una casa, o porque no podés ahorrar, o porque la plata te quema, o por culturalmente preferís siempre no gastarla en unas vacaciones, o gastarlas en esto, o gastarla en lo otro, ¿no? En donde no inculcás a lo mejor el esfuerzo, sino el salvarte haciendo algo, ¿no? Un montón de cosas que tienen que ver con la modernidad y no solamente el progresismo, ¿no? La modernidad que también tiene que ver, ¿no? Con nuevas tecnologías, ¿no? Con estar expuesto a de golpe, ¿no? Antes estabas expuesto a la opinión de la gente que te conocía y tu vínculo más inmediato, ahora estás expuesto a la opinión de todo el universo, ¿no? Si estás en redes sociales. Y todo eso, y bueno, probablemente iba a generar que haya una generación un poco más conservadora que le vuelva a dar un poco de importancia a valores tradicionales que se dejaron de lado y que cuando los empezás a revisitar o cuando ves que hay otras realidades más conservadoras que también están buenas, que no todo lo conservador y lo tradicional es negativo de por sí, ¿no? De que no toda tradición es algo arcaico, que te quiere seguir atrapando en la antigüedad, ¿no? Que si hay cosas que tienen que ver con la tradición que tienen que ver con valores, que aparte tienen que ver también con la comunidad. No, imagínate acá, no sé, las colonias alemanas que hay acá en Suárez, que sigue habiendo las tradiciones de distintas fiestas, del Strudelfest, del Filsen, de esto, de lo otro, ¿no? Y que todos vamos y la pasamos bien y bueno, y se va también resignificando cosas. No es negativo de por sí porque es una tradición antigua que viene de los antepasados y que no, boludo. ¿No? O de la reunión familiar, ¿no? Por ejemplo, no sé, en mi caso personal, mi mamá, psicóloga, progre, ¿no? De que obviamente que económicamente le fue mejor en los 90 que en otros, pero en los 90 iba a escuchar a Carrió, ¿no? Porque Carrió era el equilibrio moral de la patria. Quería romper con todos los mandatos familiares, ¿no? Entonces, no sé, nosotros íbamos a comer los domingos a lo de mi abuela, ¿no? Y algo que a mí me encantaba, ¿no? Porque, qué sé yo, mis viejos a lo mejor salían, me dejaban con mi abuela el sábado, el domingo, ¿no? Venían y almorzábamos en lo de mi abuela, ¿no? Y bueno, no, como no le permitía los fines de semana hacer otra cosa, ¿no? Dejamos de ir a comer los domingos lo de mi abuela porque ese era un mandato, no veía que era algo que estaba bueno, que era compartir con la abuela, que a ella le hacía bien porque cocinaba, era un día a la semana que te juntabas y comías en familia, que compartías cosas, ¿no? Aunque te hinchaban las pelotas y qué sé yo, ¿no? Y romper con esas cosas, digamos, para mí no estaba bueno. No, a mí me quitó algo que yo disfrutaba de muy chico, que era los domingos, ir a comer con la abuela, me dejaban ahí, me levantaba escuchando el tango a las 6 de la mañana que mi abuela estaba amasando los ravioles y compartía con ella, aprendía a cocinar. Lo tenía que romper porque era el mandato de que los domingos había que pasarlo con la abuela y que era una imposición, ¿entendés? No podía verle lo positivo y seguir eligiéndolo. No, y no tenía nada de negativo, era un mambo de ella, con su madre y con su crianza. Pero como tenía como que de alguna manera resignificarlo con su propia familia, bueno, nos terminó privando de esas cosas. O en peleas familiares no ver el valor, por ejemplo, no sé, yo durante la secundaria no tenía amigos en la secundaria, tenía muy pocos. Me mandaron de venir a una escuela pública en Paternal, me mandaron a una escuela en Villa Crespo, súper elitista, ¿no? En donde aparte eran todos, la mayoría de religión judía, no tenía nada que ver conmigo. Y no llegué a ser grandes amigos que siguen al día de hoy. Mis amigos eran 2 o 3 de la primaria y mis primos y mi familia.
Y no le importó, digamos, generar, que las cosas se compliquen y pelearse con una parte de la familia y que se rompa, ¿no?, parte de la familia, ¿no? Y que lo que generaba, ¿no?, en mí o en el resto, ¿no?, de los nenes o de los distintos primos o de la misma familia y qué sé yo. Porque no tenía un valor para ella, era un valor que estaba sobredimensionado. Y para mí era un refugio, porque yo era profundamente infeliz en la secundaria. Y era feliz, digamos, cuando los fines de semana me juntaba con mi tío, que cocinaba con él, o con mis primos, que eran más rebeldes, que en mi casa a lo mejor porque no me permitían hacer ciertas cosas, porque era progre, pero también tenía miedos, entonces la culpa era de mi viejo cuando no me dejaba hacer cosas. ¿Entendés? No, tu papá no quiere, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas, boludo, que las personas hacen creyendo que le están haciendo un bien, ¿no? Porque están rompiendo con mandatos o con cosas conservadoras, y en realidad era positivo para vos. ¿Qué es lo que yo te digo siempre? Un pibe que le hacen bullying en la escuela, si no tiene la suerte de tener una casa en donde lo contengan, tiene un doble infierno hoy. O triple infierno, ¿no? Te hacen bullying en la escuela, vas a tu casa, te tratan mal y encima vas a las redes sociales y te están haciendo una página para burlarse de vos. Entonces me parece que no todo, ¿entendés? Hay que analizarlo siempre con los mambos de uno y la crianza de uno, ¿no? Hay cosas conservadoras o hay cosas que son más progres, humanistas, que son buenas también. A ver, digamos, vos vas a negarle a tus hijos que tengan, o sea, o les vas a inculcar que solamente lo importante es hacer plata. O sea, también está bueno que los mandes a dibujar, a pintar, a un taller de teatro, a que aprendan un instrumento. La inteligencia no es solamente hacer plata en la vida. O la inteligencia no es solamente saber tocar la guitarra y ser bueno socialmente, ¿entendés? Es una combinación de todo, y hay distintos tipos de inteligencia. Hay inteligencia que te viene con lo académico, con lo que te da la experiencia. Hay inteligencia que viene de la experiencia de laburo, de las experiencias en la vida real. Hay inteligencia emocional, hay varios tipos de cosas que te ayudan en la vida a ser mejor persona, a relacionarte mejor, a ser mejor profesional. Entonces, es un equilibrio. Entonces hay que cortar con estas cosas de hay que romper con lo pasado. O hay que romper. No hay que romper nada. Hay que tomar lo mejor de cada mundo. Todo te nutre como persona. Y no hay que estar haciendo alarde, no, yo a mis hijos los crío solamente para que sean de izquierda o que le den valor a solamente. No. Vos lo tenés que exponer a distintas realidades que lo van a nutrir y el pibe después va a ir eligiendo qué le hace mejor. No, pero no todo lo tradicional es malo, no todo lo progre es malo. No, el problema son estos extremos, en creer que la vida es una sola ideología, boludo, y ninguna ideología tiene la verdad ni las respuestas para todo. Son solamente construcciones que hacemos nosotros los seres humanos para tratar de darle sentido o para sentirnos más parte, ¿no? O más contentos o más protegidos, boludo, y nada más. Después por eso todos somos medios contradictorios o tenemos momentos de contradicción. Porque todos tenemos momentos en donde vos creés que sos de una manera, pero después disfrutás de cosas que son de otra, ¿no? O que están en otra ideología, ¿no? Entonces, hay que cortarla con ser tan dogmático y creer que solamente es blanco y negro y darse cuenta, digamos, que hay un montón de matices, ¿no? Y que la realidad es mucho más compleja que cuando te lo quieren definir en algo como muy simple y básico. Oxy dice, como dijo un maestro que me formó políticamente, el progresismo no cree en el orden natural, pero ¿saben qué funciona? ¿Por qué? Porque millones de años de evolución humana lo demuestran, tal cual. Marian dice, Pela, hay un poco de resentimiento contra los boomers Gen Z que se nota bastante últimamente, generación de mierda que rompió los puentes generacionales. Dice, te banco, Pela, cuando vaya para aquellos lados te invito a un asado. Dale, guachín. Asistimos a una revolución generacional, ¿sí? Donde los conservadores vuelven a ser los padres, pero esta vez los padres son conservadores de izquierda, a diferencia de mayo del 68. En Argentina, el peronismo les permitió votar, lanzó una ley que les permitía votar a los jóvenes de 16 años, suponiendo, además, que ese sector de la población nunca sería de derecha. Y le salió tiro por la culata, ¿no? Algo inimaginable por cualquiera. Mencionemos además de esta situación, digamos, de la juventud, de esa variable, la creación de una enorme fractura social entre varones y mujeres que solucionó menos problemas de los que generó, para, entonces, a la cuestión generacional, agregarle la variante género como predictor del voto. Esto también en líneas generales y con bastantes comillas. Pero en general uno observa que las mujeres votan más progresista y los varones votan más conservador.
Ahora, bueno, llegado ese momento, una opción podría haber sido, bueno, hagamos un parate aquí, tratemos de pensar. ¿No estaremos haciendo mal nosotros? ¿No estaríamos haciendo algo mal nosotros los progres? Pensémoslo, podría ser, ¿no? Podría ser. Y sin embargo, no. Preferible hablar de la reacción masculinista de los incels, de los nenes de mamá sostenidos por sus padres, de pendejos que no entienden nada y son individualistas, los pendejos bro que te dicen ganar dinero fácil, fíjate, andar al gimnasio, mirá qué grandote que soy, esas cosas, mirá los músculos que tengo, ¿sí? Solucionistas tecnológicos con, como se dice por allí, solidaridad peniana, ¿no? A diferencia de las mujeres que están politizadas y son sororas para construir el bien común. Esa fue, o es una de las explicaciones que más circula, ¿no? Una diferencia clara entre mujeres y varones, entre individualistas y perseguidoras del bien común. El voto de las mujeres por el progresismo sería así un voto racional, pero el voto de los varones por la derecha sería una reacción de odio. Y lo cierto es que es racional que las mujeres voten progresismo, al fin de cuentas están votando por sus intereses, ya que el progresismo ha hecho de la mujer y de las identidades sexuales, salvo la heterosexual, una bandera. Pero claro, también entonces sería racional que los varones voten a la derecha si entienden que sus problemáticas no son abordadas, digamos, por el progresismo. Me refiero, menciono algunas, no sé, altísimas tasas de suicidio, falta de trabajo, brecha en la edad de jubilación, deserción escolar, menos egresados en las universidades, siempre por supuesto en relación a las mujeres, y digámoslo también, presión patriarcal del todavía no extinto macho proveedor, en un contexto donde ya es casi imposible sostener a toda una familia. Esto que sucedía con otros abuelos, que con un solo sueldo se sostenía todo, obviamente esto ya no es imposible, prácticamente. A lo cual se le agrega la novedad, podemos decir, de un clima social en el que el varón aparece como un victimario esencial que no merece ni siquiera la presunción de inocencia. Entonces, detrás de esa reacción masculinista, vamos a ponerle entre comas, por entre comillas, perdón, claro que seguramente se esconden, que los hay, que a montones, machistas, misóginos, homofóbicos, y mucha lacra de ese tenor. Pero también, claro, hay gente razonable que quizás puede plantear... Sí, también hay mujeres que están locas, ¿no? Dudas, quizás incluso están equivocadas, pero hay gente razonable, o que tiene buena fe, plantea dudas, plantea debates, y que automáticamente acaba siendo desacreditada por su condición de varón, en realidad. Gracias a una suerte de doble movimiento contradictorio, en el que las mujeres son empoderadas y víctimas a la vez. Esto también lo hemos visto en algunos de los debates de las últimas semanas con claridad, ¿no? O sea, se empoderan porque el discurso de la igualdad y de la mujer moderna así lo requiere, y está muy bien, por cierto, que así sea, pero se victimizan, digamos, para no poder ser cuestionadas y para poder posicionarse en el lugar del acreedor eterno, el acreedor eterno para el cual ningún derecho alcanza. El discurso de la igualdad para ciertos sectores es como el horizonte. Siempre se aleja un poquito más y su efectividad está en la instalación de su imposible cumplimiento. Pero en vez de tratar de entender el fenómeno, se lo desacredita, de nuevo. El otro nunca puede tener buenas razones. Así que vayamos un poquito atrás en el tiempo y echemos la culpa al año 2010 y sus alrededores. Esto es el momento en el que aparecieron los móviles con cámara frontal para hacer las selfies y los botones de me gusta y compartir. Y ya está de nuevo, ya está solucionado. Estamos ansiosos porque el capitalismo es malo y porque nos manipula la dopamina. Y como todos sabemos, claro, la dopamina y la biología son de derecha. A propósito del wokismo, dice Daempoli, que por cierto está muy lejos de ser un hombre de derecha, lo voy a citar en el último libro, para compensar su falta de valentía frente a los retos decisivos, los abogados, acá cuando dice abogados se refiere a los miembros del Partido Demócrata estadounidense, a ellos llama abogados, por razones que le explican en el libro, no viene al caso ahora. Repito, entonces, para compensar su falta de valentía frente a los retos decisivos, los abogados se lanzaron de inmediato a una batalla por los derechos cada vez más dura, que los ha llevado a adoptar posiciones mucho más radicales que la mayoría de sus propios electores. Lo dice Daempoli para luego agregar que el wokismo ha sido el combustible ideal para alimentar la máquina del caos del populismo de derecha, cuyo único real enemigo sería la moderación, y no la radicalización con eje en minorías que se plantea por izquierda. Lo vuelvo a decir, lo menciona Daempoli, está lejísimo de ser alguien de derecha, digamos que podría ser claramente un socialdemócrata europeísta regulacionista, por ubicarlo en algún lugar. Ahora, y con esto cierro, porque creo que se puede malinterpretar. Debemos inferir entonces de esto, la salida fácil, porque la salida fácil, entonces, cargar sobre el progresismo toda la responsabilidad por el regreso de la derecha. No, la respuesta es no. O en todo caso, si la respuesta es afirmativa, cosa que podría serlo, debería incluir, me parece a mí, el fracaso económico del progresismo. Claro. El fracaso económico del progresismo. Lo voy a decir en otras palabras. Si los gobiernos progresistas hubieran gobernado mejor y hubieran creado mayor bienestar para las mayorías, claro, probablemente buena parte de lo aquí expuesto hubiera quedado en un segundo plano, al menos para algún sector del electorado. Pero claro, la combinación de fracaso económico y una nueva casta de burócratas dispuestos a una ingeniería social sin precedentes abrió el camino al ascenso de líderes e idearios que efectivamente encontraron en las condiciones objetivas del avance tecnológico los canales adecuados para su prédica y para su reacción.
Sí, que en realidad tiene que ver con cada momento, ¿no? Como dijo el guachín hace un ratito, digamos, en un momento en donde lo conservador o gobierno de derecha dominaban, digamos, distintos países, ¿no? Internet era un lugar de rebeldía en donde, bueno, primero lo aprovecharon, ¿no? El progresismo, la izquierda, qué sé yo. Y cuando, boludo, la narrativa o la vida real se está dominada por progresismo, que en vez de preocuparse porque tengas laburo y que vivas mejor, digamos, se está preocupando por educar a los nenes, diciéndole que puede ser un nene, un varón, no importa qué, si te tiramos hormonas, te hacemos una cirugía, no pasa nada. Y bueno, digamos, se empieza a alejar de las necesidades reales de las personas, ¿no?